Hola, ¿qué tal, liligutenses? Tengan ustedes muy buenos días y espero que hayan empezado con unos ricos mates o lo que sea que tomen por las mañanas. Y si pueden, también tómense una lechita de Milanta porque vamos a sumar una buena úlcera a las que ya venimos sumando. Y quiero que se pongan a reír conmigo en esta nota, porque en las próximas que le voy a traer, yo no sé si ustedes son, fanáticos de los juegos de rol, pero a mí me acaban de cagar el último bastión de felicidad que me quedaba. Pero no nos adelantemos, estoy como haciendo un cliffhanger, ¿no? Me estoy haciendo así como el chetón. Hace rato que le vengo esquivando esta noticia, porque realmente, siento que estoy trayendo más del tema, pero realmente, por más que no quiero traerla, necesito que esté en el canal. Porque es parte fundamental de esta novela que llamamos Pasión de Ratones. Y creo que muchos de nosotros todavía no estamos vacunados contra el hantavirus. Así que si además de cagarnos la vida estos hijos de puta nos llegan a morder, quedamos secos. Seco directamente para Rufini Ortega al 800. Bueno, no le demos mucho más vuelta. Bob Iger confirma que Disney duplicará el contenido woke. No podemos perder eso. Simplemente no podemos. ¡Ay, dolor si lo perdemos! ¡Qué dolor! Dolor acá en el corazón. Tengo el corazón con agujeritos y no me lo puedo curar, Bob Iger. Se me está muriendo de a poquito. Con cada noticia se muere más. Y yo no lo puedo creer, pero... Porque la verdad que estos tipos, no sé, se potencian. Ojalá se potencian para sacar contenido copado bueno, ¿no? Pero sigamos. Es posible que Bob Iger vuelva a estar al mando de Walt Disney Company, pero si alguien pensara que su regreso haría que la compañía se alejara de la política identitaria divisiva, estaría tristemente equivocado. Y sí. Y vamos a leer. Espero que esto lo lea Bob Iger, porque si no, voy a poner voz de estúpido nada más. La Junta ha llegado a la conclusión de que a medida que Disney se embarca en un periodo cada vez más complejo de transformación de la industria, Bob Iger se encuentra en una posición única para liderar la empresa. Esto es lo que había leído la tarada de esta Susan Arnold, la que se contradecía, ¿no? En un minuto era el mejor, en otro minuto había que renovar la Chapec y... No lo vamos a leer de nuevo porque ya están en las otras noticias. Con su regreso, todos de los empleados de la compañía hasta sus críticos han estado ansiosos por conocer los planes de Iger para la dirección creativa de Disney, particularmente en lo que respecta a su producción de contenido de Despertar. Y durante una sesión de preguntas-respuestas internas entre él y los empleados de Disney el 28 de noviembre, el CEO confirmó que la diversidad, la inclusión y el contenido LGBT llegaron para quedarse. Y así chau adiós Disney, porque ya lo estamos viendo con películas. Yo no sé qué pasó al final con IMAX, no sé tampoco si ya se estrenó o no. Nosotros en el canal sacamos la noticia de IMAX y su contenido tampónico con su personaje LGBT que vemos acá con la banderita, ¿no? La celeste, la turquesa y la lila. Le voy a dejar en la caja de comentarios, en las miniaturas para que la vean, pero no sé si se estrenó. A ver, Baymax Scott, vista en tienda comestible, Baymax 2022, estudio de animación de Walt Disney. Pero no dice si se estrenó o no. Y la verdad que yo la dejé de seguir porque me importa tan poco. Iger abordará el tema de respuesta a una serie de preguntas que le formularon sus empleados. Ahí está. ¿Cómo se ve en un video obtenido por el periodista independiente Christopher F. Rufo? El CEO ofrecería sus primeras ideas sobre el tema, luego de que se pregunta si Disney se mantendrá al margen de hacer declaraciones políticas bajo su mandato. En esto voy a ser muy sincero, le doy la derecha a Bob Iger. Me revienta lo que va a hacer, me da por las pelotas lo que va a hacer, que ponga cultura cosas de política identitaria. O sea, me parece que tiene que volver a sus orígenes Disney. Sí, si querés, con algún tipo de inclusión, pero no esta, y sí para personas más grandes, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo te lo explico?
en esto sí se lo doy la derecha porque me gustaría que hiciera lo mismo Zaslav. Yo voy a traer una notita ahora de Last of Us 2, que se estrena ahora dentro de poquito en HBO, donde hay un par de cositas que la verdad que digo, la puta madre. Pero bueno, también convengamos que Zaslav entró después. Pero a mí me gustaría que salga y se haga una entrevista y diga, mira, nosotros en DC vamos a hacer esto, en Warner vamos a hacer esto, vamos a poner política identitaria o no, estamos para entretener, no para adoctrinar. Eso me gustaría. Cosas claras, ¿entendés? Dirección de una empresa. Que en la mayoría de los planes de marketing se ponen y quedan explícitos, ¿no? Pero bueno, estos CEOs ya sabemos que el marketing se lo están pasando por donde no les da el sol. Salvo que vivan en... ¿Cómo se llama? Que vivan en Recoleta, que salen a los balcones a tomar sol. Por donde antes no le daba el sol. Yo hice una nota en un espacio que no tuvo mucho éxito, pero que lo voy a retomar, que se llama Freaky and Nerdy, porque en un directo hace mucho tiempo, una de las cosas que nos cagábamos de risa era el tomar el sol, ¿viste? Por donde no te da el sol. Y saqué la nota porque había salido en una revista muy interesante. Pero bueno, no tuvo mucho éxito, después les voy a dejar la miniatura por ahí para que lo vean si quieren. Aparte, véanlo porque voy a retomar dentro de poquito el espacio. Creo que aquí hay una percepción errónea de lo que es la política, respondió Iger. Creo que algunos de los temas que han mostrado ser controvertidos en lo que respecta a Disney han sido tildados de político y no creo necesariamente que lo sean. Y sí. Sí, porque sabes que se está tratando en la política, sabes que hay una batalla cultural sobre eso, sabes que hay un adoctrinamiento, sabes que hay padres que no están de acuerdo con dejar ver a sus hijos desde tan chicos lo que vos estás poniendo, y sabemos que por más que haya gente que se crea lo que se crea, y está bien, mientras no joda y no molesta a los demás, como tampoco los heteros y los blanquitos, y nada, tenemos que molestar a los demás, cada uno, tus derechos empiezan donde terminan los del otro, cada uno su vida, y entre todos nos ayudamos para que la vida sea mejor, ¿está bien? En eso te banco. Ahora, decir que no es político me estás tomando de estúpido. Y yo no sé ustedes, chicos, pero a mí y chicas, pero a mí la verdad que no me gusta que me tomen de estúpido. O sea, me crío con mi propia estupidez. Pero ahora que vos creas que yo soy estúpido, esa no me la banco ni te la banco. Bueno, continuemos. No nos empecemos a enojar desde ahora. No creo que cuando estás contando historias y tratando de ser un buen ciudadano del mundo, eso sea político, afirmó. Simplemente no es como yo lo veo. Bueno, listo, mañana, ¿sabes qué? Contamos una historia en Disney de, como siempre digo, un asesino serial para nenes de 5 años. Contamos una historia de un pedo y un filo. ¿Está bien? Total, claro, estamos contando el amor entre un hombre de 50 pirulos y el amor de un nene de 5 años. Total, no pasa nada. ¿Cuál es el problema si estamos contando una historia? ¿No? El tema es ubicate en dónde contás tu historia, para quién contás tu historia, cómo contás tu historia. ¿Está? Hay contenidos y contenidos. Bueno, me gusta que la empresa la empresa se vea envuelta en controversias. Luego preguntó retóricamente a la multitud. Por supuesto que no. Quiero distraer y tener un impacto negativo en la empresa. Por supuesto que no. Puede distraer y tener un impacto negativo en la empresa. O sea, puede, no, lo está teniendo. O sea, no solamente hace años que lo viene teniendo, el impacto negativo y distraer de la verdadera misión de la empresa, que es entretener, lo estás haciendo, no sé, un partido político, ¿no? Con imágenes, si querés llamarlo así. Y en medida que pueda trabajar para calmar las cosas, lo haré, agregó Iger. Pero creo que es importante poner en perspectiva cuáles son algunos de estos temas y no simplemente calificarlos de políticos. Y bueno, no me voy a repetir, son políticos, ¿tá? Es así de corta, o sea, dedícate a hacer series, y si no, así como estás haciendo en algunas cosas, ¿no? Agarra y hace películas para mayores y ponelas en Hulu. Y después la gente verá si lo quiere ver o consumir o no. Porque al margen de que sean políticos o no, nadie quiere ver cosas inorgánicas. Nadie quiere ver que a su héroe le cambien el sexo, le cambien la raza. Que
Encima, ni me hablen con la palabra raza, que es la nota que les traigo ahora después, un dolor en el alma. Le cambian la raza, le cambian el sentido de ser, ¿entendés? O sea, nadie quiere eso, pero bueno, por lo menos te vas a quitar el muertito de estar haciendo cosas para niños que no son para niños. ¿Está bien? Después cada uno verá si el radar lo tiene bien afinado o mal afinado cuando ve Depredador o Prey, ¿no? Cada uno verá si para él esa serie es un panfleto, esa película es un panfleto o es una serie. Pero bueno, por lo menos aminorás lo político, si querés llamarlo de alguna manera. Yo qué sé. Yo no sé qué perspectiva de las cosas tiene esta gente. Más tarde, cuando se le preguntó por su postura entre la situación de Don't Say Gay, el director ejecutivo explicó: bueno, antes que nada, nuestros empleados LGBTQ+, son muy importantes para nosotros y nos preocupamos profundamente de ellos. Está bien, listo. Ahora, yo te pregunto una cosa. Si tanto te preguntás por ellos, ¿no? Si tanto te preocupás, ¿cómo los expones de esa manera? Porque no es una cuestión de exponer, decir, ay, que lo gay está mal, que lo lésbico está mal. No, los estás exponiendo a una guerra en donde hay gente que los acepta, pero que se está pudriendo. O sea, todo lo que ganaron en aceptación, lo están pudriendo. Y los estás exponiendo no de buena manera, los estás exponiendo de mala manera. ¿Querés preocuparte por tus empleados? Y bueno, ayudarlos de otra manera. Ayudarlos en calidad de vida. Ayudarlos en... A ver, por ejemplo, allá en Estados Unidos, no sé, un implante mamario para una persona travesti o una transición de género, ¿está? Es carísimo. O sea, no creo que sea como acá en Argentina, que, perdón la palabra, chicos, pero tetas para todos, cambio de sexo para todos, hormonas para todos y todes, todo gratis, todo pagado por el pueblo. Está bien, pero además te sacan que no es un trastorno, ¿tá? Y si no es un trastorno de salud, me pregunto por qué tiene que estar en salud gratis, ¿no? Porque, con todo respeto, si lo sacás de la parte de trastorno, de la parte de salud, ¿por qué tienen que tener la transición gratis? ¿Por qué la tiene que estar pagando el pueblo? Pero ojo, no estoy en desacuerdo, ponele. Pero entonces es un trastorno. Entonces, además de ponerle tetas, además de ponerle la transición y las hormonas, bueno, también que tengan un acompañamiento psicológico. Porque si no, después vemos también todas estas barrabasadas que estamos viendo. Ojo, hay gente que está muy ubicada en tiempo y forma. Hay gente que tiene la cabeza bien posicionada en lo que está haciendo. Pero hay otros que ni van ni vienen. Como por ejemplo, no sé, uno, había salido una nota hace un tiempo, se transicionó a mujer. O sea, se cortó el aparato reproductorio masculino. Y después se arrepintió. ¿Qué haces, boludo? ¿Salí a pedir un órgano prestado para ponérselo de nuevo? No, ese tipo se cagó la vida 2 veces. O esa mujer se cagó la vida 2 veces. Yo qué sé, me parece que es mucho más complicado que lo que estos izquierda y despertar lo quieren hacer ver, ¿entendés? O sea, para hacer las cosas bien, tenés que sentarte, tenés que hacer bien las leyes, poner bien las normas, decir, bueno, si un hombre se considera mujer, listo, ¿qué hacemos? Cuando va a la cárcel, tiene que ir a una cárcel de hombres hombres que se sientan mujeres, o mujeres que se sientan hombres. Por ejemplo, ¿qué pasa si una mujer, acá en Argentina, qué pasa si un hombre se considera mujer? Bueno, cuando se jubila, ¿a qué edad se jubila? ¿La misma que el hombre y la misma que la mujer? Como hubo el ayudado acá en Argentina, que ni siquiera transicionó y lo único que hizo cambiarse en el documento Roberto por Roberta y se jubiló 5 años antes. Por ejemplo, ¿entendés? Para pasar... Esto es mucho más complicado que agarrar y decir, ay, no, porque lo LGBT, vamos a poner todo contenido LGBT. No, si tanto les importa, aboguen por leyes que contemplen y le den mejor calidad de vida. Esto es una mierda lo que estás haciendo. Ni siquiera te corresponde y ni siquiera estás haciendo una mejoría en la vida real de estas personas. Eso es un hecho, declaró. En segundo lugar, esta empresa ha estado contando historias durante 100 años y esas historias han tenido un impacto significativo y positivo en el mundo. Puta madre que lo parió. Perdón. Se me murió. Se me movió todo. ¿A dónde quedé?
creo acá, y en medida que pueda pum pum, acá. Un impacto significativo y positivo en el mundo, y una de las razones en las cuales he tenido un impacto significativo y positivo es uno de nuestros valores fundamentales en la inclusión, la aceptación y la tolerancia, y no podemos perder eso. Bueno, esto es lo que yo leí ya la otra vez en la otra nota, ¿no? O sea, es muy simple el tema. Hace 100 años yo no vi una persona de color en tu coso, no vi un travesti, no vi un gay, no vi nada. O sea, ¿qué inclusión había? No había chinos. ¿Qué tipo de inclusión había? Creo que la única inclusión que hubo fue que pusiste y esa fue una verdadera inclusión, una sirenita que era sordomuda. En Ariel. ¿Está? Pero ¿de qué inclusión me hablas? A ver, lo vuelvo a preguntar en la caja de comentarios, déjenmelo. ¿Se acuerdan hace 100 años alguna inclusión en cómo se llama? En Disney, que no sea el ratón Mickey Mouse, que era de piel negra. ¿Qué inclusión me estás hablando? Déjame de pelotudear. Y ojalá que quede registro este video y las generaciones futuras lo miren y se den cuenta que nos están mintiendo. Pienso en Black Panther y el impacto que tuvo en el mundo. O una película como Coco. Bueno, esto ya lo leímos en la anterior, ¿no? En la anterior, y me parece que no tiene. Yo saben que trato de no leer las notas para reaccionar en el momento, pero es más o menos lo que leímos en la anterior, donde hablaban de la depravación, ¿no? Dicho esto, no vamos a ser felices todo el tiempo al mundo. Perfecto, esto lo vimos. En la última película... acá puede haber algo importante, haber algo interesante. Aunque Iger parece confiado en apostar al futuro de Disney en contenido despertado woke, los recientes retornos de taquilla de la compañía deberían darle una razón suficiente para hacer una pausa. A principios de este año, después de promocionar fuertemente la película basada en la inclusión de una relación lésbica, porque ese es el problema, ¿no? Todos dicen, pero todo por un besito de 1 minuto. Sí, bueno, pero es verdad. Toda la publicidad de esa película estuvo dada porque era la primera película que incluía una relación lésbica, que no sé qué, que el beso, que la familia, que no sé qué, justo en el medio de que estaba todo el quilombo de Don't Say Gay. Vamos, y que los padres estaban indignadísimos. ¿Cómo te la van a ver? Y después, 2 segundos después, decís que viene Strange World, que lo vimos acá en el canal. Pará. Recaudó, bombardeo de taquilla recaudando solo $226 millones en un presupuesto producido de 200 millones, una pérdida estimada de más de 100 millones para House of Ratón. La última película animada de compañía Strange World se estrenó el Día de Acción de Gracias, solo para arrasar en taquilla con una recaudación nacional de, dice acá, solo para arrasar en la taquilla con una recaudación nacional de 18 millones nacional. Un presupuesto de producción informado de 135 y 180 millones, lo que significa que la película tiene que ganar entre 335 millones y 450. Al pasar una serie de proyectos al despertar de bajo rendimiento en la marca Disney, la creación de Iger deja muy claro que no dejarán de impulsar la diversidad y la inclusión en el corto plazo, incluso si les cuesta más de 9 cifras cada vez que lo intentan. Bueno, entonces la verdad te juro no sé para qué vuelve Iger. Si vas a seguir con lo mismo de Chapek, ¿para qué vuelve Iger? Entonces ahora empieza a cuadrar todo un poquito varias cosas. O está impulsando su carrera política, que me gustaría que me lo dejen en sus opiniones en la caja de comentarios, a ver qué opinan. O está impulsando su carrera política, o realmente pasó algo con Chapek, recursos humanos y otras cosas con la dirección directiva. O la verdad que no entiendo, capaz que está tirando una zaraza que van a seguir con la cuestión woke para que no se les venga encima esas minorías, pero van a empezar a sacarlo, que no creo que sea ese el caso. O la verdad que no sé cuál es la jugada. Porque, bueno, o si no, también es verdad ese rumor que nosotros trajimos en el canal, donde hablábamos de que ya sabemos que Iger había sido uno de los CEOs de Apple, y que entró para socavar los cimientos de Disney y venderla por 2,50 € a Apple. Es la única que me queda, porque si vas a seguir con lo mismo que hacía Chapek, realmente no entiendo. Siendo que a Chapek se lo renovaron porque dijeron que había explotado los parques, que había sido la salvación de la pandemia y no sé cuántas otras zarazas más. Pero le cortaron el contrato, hace 6 meses se lo dieron y se lo están cortando por 3 años antes. Así que chicos, bueno, no sé. Dejen en la caja de comentarios lo que piensan. Todas las opiniones son bienvenidas mientras sean con respeto. Y como siempre digo, game over.